La mayor ironía de todo esto es que, durante mucho tiempo, la idea de que un meteorito causara problemas reales se trató como una broma, un meme, una exageración cinematográfica. La gente decía, que venga el meteorito, como si el cielo fuera un escenario inofensivo. Pero ahora el panorama ha cambiado, y no ha cambiado por opiniones, teorías alternativas ni especulaciones en Internet. Cambiado porque datos observacionales, cálculos oficiales e informes técnicos que pasaron casi desapercibidos fuera de la comunidad científica. El objeto tiene un nombre, un número, una trayectoria y un historial de seguimiento. Año 2024. 4. Mala fama, poco carisma, 0 marketing. Pero una precisión orbital captó la atención de observatorios de todo el mundo. Y esto no ocurrió algún día. Está ocurriendo ahora, dentro de protocolos reales de defensa planetaria. En diciembre de 2024, un observatorio en Chile detectó algo fuera de lo común. No, fue brillante. Era algo normal. No era ruido, no era un error de instrumento. Era un asteroide recién identificado, con una órbita demasiado cercana a la Tierra como para ignorarlo. Rápidamente, se registró en los sistemas internacionales de seguimiento. La alerta no fue alarmista, pero llegó. Y eso es importante. Porque, en el mundo de la astronomía, la habilidad técnica no está impulsada por la ansiedad, sino por las estadísticas. El objeto se denominó 2024 ID-R4 y comenzó a ser monitoreado por centros de investigación de todo el mundo. La estimación inicial indicaba algo entre 80 y 90 metros de diámetro. Para darles una idea concreta, cualquier objeto de más de 50 metros, con una probabilidad de impacto con la Tierra superior al 1%, se clasifica automáticamente bajo los protocolos de riesgo global. Esto no es una opinión, es una regla. Y el ID-R4 de 2024 superó ambos criterios. La probabilidad inicial de impacto con la Tierra se calculó en aproximadamente 1,3% para el año 2032. Para quienes no estén familiarizados con las estadísticas espaciales, esto podría parecer bajo. No lo es. En astronomía, esto es lo suficientemente alto como para activar observatorios, telescopios espaciales y equipos enteros dedicados exclusivamente a refinar los cálculos. Una cifra como esta no genera pánico, sino trabajo intenso. Y hay un detalle curioso que poca gente notó. 2024, ID-R4, fue descubierto por un observatorio vinculado a Proyecto Atlas, el mismo que identificó al famoso 3I Atlas. No hay nada conspirativo, pero hay un patrón. Este proyecto se especializa en detectar objetos rápidos, oscuros y difíciles de observar. En otras palabras, cosas que normalmente pasan desapercibidas hasta que están peligrosamente cerca. En este punto, surgieron inevitables comparaciones con las narrativas culturales antiguas. Películas, libros e incluso dibujos animados que abordaban eventos cósmicos como desencadenantes del colapso de civilizaciones. Un ejemplo clásico es Tundar, el bárbaro. La película, estrenada a principios de los 80, retrata un futuro postapocalíptico tras la destrucción de la Luna por un cometa. Claro que era ficción. Magia, mutantes, exageración visual. Pero la premisa central, un evento astronómico que altera drásticamente el curso de la civilización. Nunca fue absurdo desde un punto de vista físico. La diferencia es que ahora no hablamos de un guión, hablamos de monitoreo activo. A medida que se recopilan nuevos datos, los astrónomos comenzaron a refinar los cálculos orbitales. El comportamiento de 2024 ID-R4 no fue caótico, pero sí sensible. Pequeñas variaciones gravitacionales alteraron significativamente las proyecciones futuras. Esto requirió la participación de telescopios más avanzados, incluyendo observaciones posteriores con instrumentos de ultra alta precisión. Y aquí hay un punto que cambia por completo la percepción inicial del riesgo. A medida que surgían análisis más detallados, algo quedó claro. El peligro directo para la Tierra estaba disminuyendo. Pero al mismo tiempo, otro cuerpo celeste empezó a aparecer repetidamente en los cálculos como interceptor potencial de la trayectoria, la Luna. No como telón de fondo, no como una coincidencia visual, sino como objeto real de impacto potencial. Esto no se reportó en titulares impactantes. Surgió en informes técnicos, artículos preliminares y comentarios de los investigadores involucrados en los cálculos.
El foco de atención comenzó a cambiar silenciosamente. La pregunta dejó de ser ¿chocará con la Tierra? Y se convirtió en ¿qué pasa si no lo haces? Porque algo se interpone primero. Este es el tipo de cambio que no atrae la atención pública, pero altera por completo la gravedad de la situación para quienes siguen de cerca el asunto. Porque un impacto lunar no es un espectáculo aislado, no es solo un destello en el cielo. La Luna no tiene atmósfera, no tiene capa protectora. Todo lo que impacta su superficie queda destruido a máxima velocidad, liberando toda su energía al impactar. Y lo más importante, todo lo expulsado de la Luna no se queda allí automáticamente. En este punto, la discusión pasó de las películas de desastres al ámbito de consecuencias sistémicas reales. No se trata de cráteres, ni del fin de la Luna, ni de un cataclismo inminente, sino de efectos secundarios que la mayoría de la gente nunca considera al mirar el cielo. Mientras tanto, fuera de los círculos científicos, casi nadie hablaba del tema. El tema no se viralizó, no se convirtió en un tema de discusión constante. Se limitó a informes técnicos, comentarios de expertos y actualizaciones discretas en bases de datos astronómicas. Y quizás eso explique por qué tanta gente sigue pensando que este tipo de cosas nunca ocurren. Pero sucede, y cuando sucede, no te avisa con sirenas. 2024 IR4 no es un presagio místico, no es una señal del fin de los tiempos, no es un guión reciclado de Hollywood. Es algo más incómodo. Un recordatorio de que la Tierra no está aislada y que los acontecimientos relevantes pueden desarrollarse lentamente, lejos del radar popular, mientras todos siguen mirando hacia el lugar equivocado. Y es precisamente aquí donde la historia empieza a ponerse realmente seria. Porque desde el momento en que la Luna entra oficialmente en los cálculos, el problema deja de ser meramente astronómico y se vuelve tecnológico, estratégico y global. Y esto aún no ha sido explicado completamente. De inmediato, al hacer esto, comprenderán por qué un impacto en la Luna, incluso sin ningún daño directo a la Tierra, podría representar el mayor riesgo invisible para nuestra civilización moderna. El cambio de enfoque se produjo silenciosamente, y eso es lo que lo hace aún más inquietante. Cuando los datos iniciales comenzaron a indicar que, año 2024, era improbable que llegara a la Tierra, y muchos respiraron aliviados. Para el público en general, el problema parecía resuelto incluso antes de llegar a los titulares, pero entre bastidores, en la comunidad científica, el alivio duró poco, porque cuando un riesgo desaparece de los cálculos, suele surgir otro en su lugar, y eso fue exactamente lo que ocurrió. En mayo de 2025, el telescopio James Webb entró en escena. A diferencia de los telescopios terrestres, el Webb no se ve afectado por la interferencia atmosférica ni por las limitaciones ópticas tradicionales. Puede analizar la composición, la forma, la rotación y el tamaño con increíble precisión. Cuando el Webb observó 2024 IR4, se confirmaron dos datos cruciales. Primero, el asteroide no medía los casi 90 metros estimados inicialmente. Medía alrededor de 60 metros. Aún así, no es pequeño. Hablamos de una roca del tamaño de un edificio de 15 pisos, que viaja a decenas de kilómetros por segundo. Un objeto así tiene suficiente energía para causar graves daños dependiendo de dónde y cómo colisione. En segundo lugar, y mucho más importante, los nuevos cálculos orbitales mostraron que la Tierra prácticamente se hizo a un lado. La probabilidad de un impacto directo se desplomó a valores residuales. Sin embargo, al mismo tiempo, una nueva alineación comenzó a aparecer repetidamente en las simulaciones. La trayectoria de 2024, IR4, cruzó una región crítica del espacio, exactamente donde estaría la Luna en diciembre de 2032. Esta no fue una interpretación libre, era matemática orbital. A partir de ese momento, varios grupos independientes comenzaron a realizar simulaciones similares, ajustando márgenes, errores y perturbaciones gravitacionales. El resultado converge en una cifra incómoda. Hay aproximadamente un 4% de posibilidades de impacto con la Luna, con una fecha estimada de 22 de diciembre de 2032. En astronomía, el 4% no es algo que ignora, no es una certeza,
pero tampoco es ruido estadístico. Es suficiente para mantener un objeto bajo vigilancia constante durante años. El investigador Patrick King, un profesor de la Universidad Johns Hopkins, fue uno de los que detalló públicamente el escenario. Según su análisis, si se produjera el impacto, hay aproximadamente un 86% de posibilidades de que impacte el lado visible de la Luna, el hemisferio permanentemente mirando hacia la Tierra. Esto cambia completamente el significado del acontecimiento. Un impacto en la cara oculta de la Luna sería limitado desde el punto de vista observacional, pero en la cara visible sería un fenómeno astronómico observable a simple vista. Un destello repentino e intenso, registrado por telescopios amateurs y profesionales y, por supuesto, millones de teléfonos móviles apuntando al cielo. La tentación de tratar esto como un espectáculo es enorme. Y ahí es precisamente donde reside el error, porque la Luna no es como la Tierra. Aquí, un asteroide de este tamaño probablemente sufriría lo que los científicos llaman explosión en el aire, una explosión en la atmósfera. El objeto se fragmenta antes de impactar contra el suelo, disipando gran parte de su energía. Esto es lo que ocurrió en eventos como Tunguska, en 1908, y Chelyabinsk, en 2013. Hubo daños, ondas de choque, ventanas rotas, pero nada parecido a un impacto directo. No hay atmósfera en la Luna. Cero. Esto significa que 2024, IDR-4 impactaría la superficie lunar a toda velocidad, liberando algo cercano a 7 megatones de energía explosiva. Para ponerlo en perspectiva concreta, esto es equivalente a unas 400 bombas de Hiroshima detonaron todas a la vez. El resultado sería un cráter de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. He aquí una aclaración importante, porque mucha desinformación empieza aquí. La Luna no corre riesgo de destrucción, no se fragmentará, no abandonará su órbita, no desestabiliza el planeta. La propia NASA ya lo ha dejado claro. La Luna ha sufrido impactos mucho mayores a lo largo de su historia, incluyendo el evento que formó la gigantesca cuenca Polo Sur-Aitken, causada por un objeto decenas de veces más grande que 2024 IR-4. El problema no es si la Luna sobrevivirá. El problema es ¿qué pasa después del impacto? Cuando un asteroide impacta la Luna, parte del material lunar es expulsado al espacio. Expulsado no significa caer de nuevo. Significa ser lanzado con la velocidad suficiente para escapar de la gravedad lunar. Y eso es precisamente lo que ha empezado a preocupar a un sector de la comunidad científica. El astrónomo Pablo Wiegert, investigadores de la Universidad de Western Ontario, incorporaron datos específicos sobre 2024 IDR-4 a modelos informáticos, tamaño, velocidad, ángulo de impacto y probable composición. Las simulaciones no indicaron un escenario apocalíptico inmediato, pero sí revelaron algo mucho más inquietante. Cerca de 10% de los residuos generados podrían escapar de la órbita de la Luna. Estos fragmentos no serían gigantescos. El tamaño máximo estimado ronda 10 milímetros. Para quienes están acostumbrados a los riesgos terrestres, esto parece irrelevante. Pero en el espacio, es todo menos inofensivo. Un fragmento de apenas unos milímetros, viajando a velocidades orbitales, se transforma en un proyectil capaz de perforar paneles, sistemas electrónicos y estructuras enteras. La pérdida de un simple tornillo por parte de un astronauta ya se considera un riesgo extremo. Ahora imagine miles de fragmentos naturales, dispersos por caminos impredecibles. Y aquí la historia comienza a afectar directamente la vida cotidiana de todos los que ven este video. Hoy en día, prácticamente todo depende de los satélites, Internet, GPS, pronóstico del tiempo, comunicaciones bancarias, monitoreo del clima, transporte aéreo, agricultura de precisión, defensa, espionaje, sincronización de redes eléctricas. Nada de esto funciona sin infraestructura orbital. Una nube persistente de escombros alrededor de la Tierra no necesita tocar el suelo para causar caos. Basta con satélites de impacto. Además, un satélite destruido genera nuevos fragmentos que impactan otros satélites, creando un efecto en cascada conocido como síndrome de Kessler, un escenario en el que la órbita de la Tierra se vuelve demasiado peligrosa para operar en ella. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito al canal,
es el momento, porque no hablamos de curiosidad astronómica, sino de un impacto directo en la vida moderna. Dale a me gusta también, porque eso ayuda a que el contenido llegue a más personas que todavía piensan que estas cosas nunca pasan. Pero antes de que alguien entre en pánico, hay algo que hay que dejar claro. Este escenario no es una cuestión de consenso absoluto. El propio director de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea ha declarado públicamente que aún no es posible predecir con exactitud cuánto material sería expulsado, ni si estos fragmentos serían realmente expulsados. Representaría riesgo significativo para la Tierra. Y hay un factor más crítico. El cohete IR-4 2024 ya se está alejando. Debido a su tamaño relativamente pequeño, su observación se vuelve cada vez más difícil a medida que se aleja. Su próximo regreso a las inmediaciones de la Tierra se espera para el fecha-hora, junio de 2028. Solo entonces será posible refinar los cálculos con mucha mayor certeza. Hasta entonces, todo lo que existe son probabilidades, simulaciones y un malestar creciente. Porque por primera vez en mucho tiempo, el riesgo no es un impacto directo. Es algo más sutil, más moderno, más acorde con la fragilidad que nuestra civilización ha creado sin darnos cuenta. A seguir, entenderás por qué algunos científicos creen que, incluso sin impactar la Tierra, este podría ser el evento astronómico más peligroso de nuestra generación, y qué se está discutiendo ya para tratar de prevenirlo antes de que sea demasiado tarde. Lo más inquietante de toda esta historia no es el asteroide, no es la Luna, ni siquiera la posibilidad estadística de un impacto. La verdadera incomodidad surge cuando juntamos todo lo presentado hasta ahora y nos damos cuenta en qué medida depende nuestra civilización de estructuras invisibles frágiles e incomprendidos, y cuánto ignoramos esto en nuestra vida diaria. Durante siglos, el mayor miedo colectivo relacionado con el cielo era simple: que algo cayera sobre nosotros, un impacto directo, una explosión, destrucción visible, humo, cráteres. Estas imágenes dieron forma a películas, libros e incluso a políticas públicas. Pero el mundo ha cambiado. La amenaza más grave del siglo XXI no necesita tocar tierra para causar un colapso. Solo necesita alcanzar la órbita. El escenario que comienza a perfilarse con el IR-4 2024 lo expone brutalmente. No estamos hablando de extinción masiva. No estamos hablando de fin de la humanidad. Hablamos de algo más sutil y por eso mismo más peligroso, una interrupción prolongada de la infraestructura que sustenta el funcionamiento de la sociedad moderna. Sin satélites, el planeta no deja de girar, pero el mundo que hemos construido para vivir no funciona correctamente. Comunicaciones fracasan, los sistemas financieros pierden sincronización, la navegación aérea y marítima se ve limitada, los pronósticos meteorológicos pierden precisión, las redes eléctricas sufren inestabilidad, las cadenas de suministro colapsan. Todo esto sin que una sola ciudad quedó destruida, sin una sola explosión en tierra. Y lo más inquietante, la mayoría de la gente no asocia estos riesgos con el espacio. Este es el tipo de vulnerabilidad que no aparece en los discursos políticos, no se convierte en eslóganes de campaña y rara vez llega a los titulares, porque no es inmediata, no es visual, no genera pánico instantáneo, se acumula silenciosamente, orbitando sobre nuestras cabezas, mientras seguimos creyendo que el cielo es solo un paisaje. Ignorar este problema no hace que el riesgo desaparezca. Solo nos convierte en espectadores desprevenidos. Desde un punto de vista científico, el caso de 2024 IR-4 nos recuerda algo fundamental. Nuestra comprensión del espacio aún está fragmentada. Monitoreamos trayectorias, calculamos probabilidades, probamos tecnologías de desviación, como la misión DART, que demostró la posibilidad de alterar la trayectoria de un asteroide. Pero aún lidiamos con profundas incertidumbres cuando el problema deja de ser lineal. Un impacto lunar no es solo un evento físico, es un evento sistémico. Implica dinámica orbital, comportamiento de los escombros, interacción con infraestructura artificial y consecuencias en cascada. Y esto expone una clara limitación de la ciencia actual. Sabemos cómo calcular los impactos, pero todavía estamos aprendiendo a calcular consecuencias complejas. Desde un punto de vista filosófico, la cuestión es aún más profunda. Durante décadas,
Nos hemos acostumbrado a pensar en el universo como un escenario indiferente, un espacio vacío y mecánico donde los eventos ocurren sin relación alguna con el significado, la consciencia o la intención. Un lugar donde somos espectadores accidentales, intentando sobrevivir entre fuerzas ciegas. Pero situaciones como esta desafían esa narrativa simplista. No porque el universo quiera algo, sino porque responde. Cada acción, cada estructura creada, cada dependencia tecnológica establece una relación. No solo observamos el cosmos, interactuamos con él. Pusimos miles de objetos en órbita. Modificamos sus trayectorias. Creamos una capa artificial alrededor del planeta. Y ahora empezamos a darnos cuenta de que esta capa forma parte del sistema terrestre, tanto como los océanos y la atmósfera. Cuando un evento astronómico amenaza esta capa, no se trata simplemente de un fenómeno espacial. Interviene en las decisiones humanas, las prioridades de la civilización e incluso en cómo entendemos nuestro lugar en el conjunto. Y aquí surge una pregunta que rara vez se hace honestamente. ¿Será el universo realmente un entorno pasivo? ¿O reacciona a cómo nos posicionamos en él? Esta pregunta no es nueva. Ha permeado la ciencia, la filosofía y la espiritualidad durante siglos. Pero hoy adquiere una nueva dimensión. Datos, observaciones, modelos matemáticos y hechos reales. No como prueba definitiva, sino como una provocación legítima. Es precisamente este tipo de provocación en el que profundizó en el libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No ofrece respuestas fáciles ni conclusiones cómodas. Investiga la frontera entre la materia, la consciencia y el orden cósmico. Se pregunta si lo que llamamos azar es simplemente un nombre elegante para lo que aún no comprendemos. Y propone una reflexión directa. ¿Qué cambia cuando dejamos de vernos como observadores aislados y empezamos a vernos como parte activa de un sistema más grande? Si este video planteó más preguntas que respuestas, este libro es la continuación natural de esa investigación. El enlace está en comentario fijado, también disponible por código QR en el cuerpo. Ahora bien, antes de concluir, vale la pena analizar todo esto honestamente. Quizás 2024 IR4 no impacte la Luna. Quizás las probabilidades se reduzcan a cero. Quizás no ocurra nada en 2032. Pero la advertencia ya se ha dado, no por el asteroide, sino por la situación que reveló. Vivimos en una civilización altamente sofisticada, profundamente dependiente de lo invisible y peligrosamente confiada en la idea de que el cielo siempre estará bajo control. La pregunta que queda es si el impacto se producirá. La verdadera pregunta es otra. Sé algo. Si esto sucede, ¿estamos realmente preparados, técnica, mental y como sociedad, para afrontar las consecuencias de vivir en un universo que no gira en torno a nuestra conveniencia? Si esta reflexión te hizo sentido, si este contenido agregado, si buscas algo que no hayas encontrado en ningún otro lugar, suscríbete al canal, dale a me gusta y comenta abajo qué te intrigó más de esta historia. No por algoritmos, sino porque conversaciones como esta deben continuar. El cielo nunca ha estado tan cerca, y quizás el mayor impacto no provenga del exterior, sino de cómo percibimos nuestro lugar en él.